Buenos días. Reverendo Padre Francisco José Virtuoso, rector de la Universidad Católica Andrés Bello, profesora Silvana Campañaro, vicerrectora académica, profesor Rafael Hernández, vicerrector administrativo, profesora María Isabel Martínez, secretaria general, demás autoridades, rectores y comunidades académicas de otras universidades que nos visitan, miembros de nuestra comunidad académica. Bienvenidos todos al inicio de las actividades conmemorativas del 60 aniversario de la Universidad Católica Andrés Bello. Queremos darle la bienvenida también a los miembros de la comunidad académica de UCAP Guayana que nos siguen a través de videoconferencia y a todo el público que está pendiente de nosotros a través de redes sociales y a través de video stream. Hoy estamos reunidos para escuchar la conferencia que nos va a ofrecer el doctor Moisés Naín sobre el futuro de la educación superior. Moisés Naín es un asociado senior en el programa internacional Carnegie de Economía, donde su investigación se centra en economía internacional. Es autor y editor de más de 10 libros y es uno de los columnistas más leídos en idioma castellano. Sus artículos se publican en más de 75 diarios de España y América Latina. Egresado de la Universidad Metropolitana y PhD del MIT, su próximo libro, El fin del poder, será publicado a comienzos de marzo en más de 18 idiomas, y al respecto el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton, ha dicho, y cito textualmente, que después de leer el libro de Naín, usted va a cambiar su manera de interpretar las noticias, su manera de pensar sobre la política y cómo mira el mundo. Mientras que el profesor Francis Fukuyama ha dicho que el doctor Naín es uno de los más agudos analistas de la escena mundial. Hoy contamos con el privilegio de tenerlo entre nosotros para escuchar sus reflexiones sobre educación superior y los retos para el futuro, pero antes queremos que nuestro rector, el padre Francisco José Virtuoso, dé inicio formalmente a esta conmemoración de nuestro 60 aniversario y tiene unos mensajes que yo creo que a todos nos interesan. Padre. Bienvenidos todos a este acto de apertura del inicio del año jubilar en la UCAP con motivo de cumplirse 60 años de su fundación. La UCAP fue aprobada por el Ejecutivo Nacional el 19 de octubre de 1953 y abrió sus puertas en Caracas el 24 del mismo año en el centro de Caracas, en el edificio que hasta ese momento había servido de sede al Colegio San Ignacio, en la tradicional esquina de Jesuitas. En octubre de este año 2013, la UCAP arribará a sus primeros 60 años de funcionamiento ininterrumpido al servicio del país, bajo la conducción de la Compañía de Jesús. Por ello, hemos decidido declarar este año como jubilar para la UCAP, tiempo de celebración, de regocijo y alegría por la historia vivida y por los retos y desafíos que enfrentamos en el presente con tesón, esfuerzo y esperanza. ¿Qué celebramos? Celebramos nuestra historia y sus logros y la disposición a enfrentar creativamente el presente lleno de desafíos, mirando el futuro como una gran oportunidad. Celebramos el talento humano que nos ha distinguido como institución universitaria. Celebramos nuestro desarrollo, crecimiento y expansión. Hoy esta universidad es casa de estudio para más de 18.000 estudiantes entre pregrado y posgrado en sus diferentes sedes en la ciudad de Caracas, aquí en Montalbán y las urbanizaciones de La Castellana y Altamira, pero más allá de la ciudad capital, en Ciudad Guayana, Coro y Los Teques. Celebramos pues con mucho orgullo el éxito de nuestra labor, que se manifiesta en primer lugar en más de 60.000 egresados profesionales en diversas disciplinas, el acompañamiento y servicio brindado a las comunidades vecinas a través de sus programas de extensión social,
nuestros programas de cooperación económica que permiten convertirnos en una oportunidad para muchos jóvenes. Celebramos la contribución que como universidad hemos dado a las instituciones públicas, a las organizaciones sociales, a las empresas y al sistema educativo a través de nuestras investigaciones, asesorías, publicaciones especializadas, foros y, para no extenderme, pues a muchas otras organizaciones que brindan, intentan servir al país. Finalizo también señalando, porque pudiera señalar otras muchas cosas, pero no puedo dejar de lado en esta apertura, señalar que nos sentimos muy orgullosos de nuestros estudiantes, los ucavistas. Ellos han sido emblema de una juventud luchadora y comprometida con las banderas de la democracia y la justicia social. Son inconformes, críticos y exigentes. Ellos son el rostro del futuro ya presente en medio de nosotros, los que se encargan de decirle al país, junto a otros muchos jóvenes, que no nos detenemos, que el país no se detiene ni se condena al marasmo del presente. La UCAP hace memoria, pero al mismo tiempo se enfoca en el futuro. Reafirma su compromiso con el país, su contribución al desarrollo de las capacidades de los jóvenes, su oferta educativa con nítido sello de formación integral. Esa historia que celebramos nos compromete a seguir innovando en nuestra oferta educativa, que tiene que estar a la altura de los tiempos de la globalización, de las facilidades que brindan las tecnologías de información, la velocidad con la que se produce y acumula conocimiento. Nos comprometemos en la mejora de la eficiencia y la gestión de la institución universitaria. Nuestro reto es la calidad y la excelencia en todos los ámbitos de lo que hacemos. Por eso trabajamos a marcha forzada para poner en camino los lineamientos de nuestro plan estratégico que hemos denominado UCAP 2020 y que tiene que ser el emblema de estos 60 años, de este cumplimiento aniversario. Nos comprometemos a fortalecer la articulación y cooperación entre las universidades del país. La institución universitaria está asfixiada y amenazada de muerte. La UCAP entiende que el éxito de sus objetivos está en la capacidad que desarrollemos para trabajar en mancomunidad con las universidades que comparten sus principios y valores, defendiendo la autonomía, la calidad y la eficiencia de la institución universitaria. Nos comprometemos a contribuir con el sistema educativo nacional, de manera especial con los subsistemas de educación básica y secundaria. Estamos cada vez más conscientes de nuestra responsabilidad en la contribución a la formación de la calidad de nuestros jóvenes en los niveles educativos que anteceden a la educación universitaria, si queremos que ésta sea exitosa. Nuestra historia nos compromete a seguir contribuyendo con los grandes retos del país, de manera especial con la inclusión, la producción de riqueza, la convivencia ciudadana, la democracia, la creación de oportunidades. En esta hora que vive el país, estamos comprometidos con el restablecimiento de la institucionalidad que consagra la Constitución vigente para garantizar la gobernabilidad democrática. Estamos comprometidos con la erradicación de la polarización que retrotrae la vida política a la barbarie. Apostamos por la convivencia y el entendimiento en la sociedad y entre esta y sus representantes políticos. A lo largo de este año queremos comprometernos con convertir estos deseos, estos principios orientadores de nuestra acción en frutos y logros concretos. Uno de ellos es que queremos, y anuncio oficialmente, ofrecer a la comunidad universitaria venezolana y al país entero los resultados de una encuesta nacional de juventud, en la cual queremos indagar y analizar cuáles son las necesidades y exigencias de nuestros jóvenes en materia educativa, laboral, recreativa, comunicacional, de convivencia, que nos ayude a diseñar políticas públicas que efectivamente respondan a sus requerimientos y sirva de orientación para el quehacer específico de las universidades. Queremos
de una manera especial también seguir fortaleciendo nuestro programa de cooperación económica. Esta universidad se ha distinguido por ser una universidad abierta, por ser una universidad que promueve oportunidades para nuestros jóvenes. Por eso queremos profundizar nuestro programa de cooperación económica a través de distintas iniciativas, para lo cual emprenderemos pues una campaña muy importante que nos permita seguir captando cooperación entre distintos actores sociales en esta dirección. Y finalmente queremos promover para el año entrante un Congreso Internacional de Universidades que nos sirva de espacio para que la UCAP, conjuntamente con las universidades nacionales, puedan exponer sus logros concretos en esta búsqueda de eficiencia en la gestión académica y administrativa de nuestra labor. Ese saldo tiene que ser el fruto del trabajo conjunto, no solamente de esta universidad, sino de esta universidad, pues con todas aquellas que compartimos valores y principios. Este programa se inicia hoy con la invitación al doctor Moisés Naín para compartir con nosotros el reto, los retos de la universidad en el futuro. Estamos conscientes de que sus aportes como investigador, periodista, académico, conocedor del área de producción de conocimiento, van a ser importantísimos para iniciar esta tarea. Muchas gracias, profesor Moisés, por haber aceptado esta invitación y por brindarnos y facilitar este diálogo en la dirección pues, que queremos avanzar. Muchísimas gracias a todos y bienvenidos. Seguidamente, el doctor Moisés Naín nos ofrecerá su conferencia sobre los retos de la educación superior en el contexto globalizado. Buenos días a todos. Gracias, rector, padre Francisco José Virtuoso, autoridades de la Universidad Católica Andrés Bello, miembros del Consejo Universitario, en particular mi amiga respetada, admirada Marisis Aguirre, que es la decano de la Escuela de Ciencias Económicas y Sociales, que es la que se le ocurrió la arbitrariedad de traerme aquí a hablar de esto. Esto es un honor para mí, es un privilegio muy especial. Parte de mi actividad profesional consiste en dar conferencias en auditorios parecidos a este, alrededor del mundo. Desgraciadamente, por una variedad, una cantidad de razones, no lo hago con la frecuencia que a mí me gustaría hacerlo en Venezuela. Pero esto para mí no es una charla más de las muchas que doy, este es un encuentro, un reencuentro con gente. Esta sala está llena de personas que son muy cercanas a mí, que fueron cercanas a mí hace muchos años y que dejé de ver por un tiempo y que hoy me las reencuentro, y que me da la oportunidad de compartir con ustedes ideas sobre un tema que es del máximo interés, que debería ser la máxima prioridad para todos. Así que no tengo sino un inmenso agradecimiento a la Universidad Católica por haberme dado este privilegio. Hay otra razón por la cual para mí esto es muy significativo y es estar aquí. Resulta que cuando el padre Virtuoso me llamó a invitarme, él no sabía dos cosas. Él no sabía que esta es la primera institución que me pagó por mi trabajo. Después les cuento cuál es la otra cosa que no sabía. Pero yo era un joven de 20 años, estudiante universitario, y aquí existía una unidad, un centro de investigación que se llamaba el Centro de Estudios para el Futuro de Venezuela, que era de una ambición enorme y de una calidad enorme. Era un grupo de investigadores que trataban de entender qué alternativas había para el país, basado no en opiniones, no en ideologías, no en creencias, sino basado en hechos, en datos, en estudios. Y entonces a mí me contrataron
me contrataron para, era un asistente de investigación. No me pagaban mucho, pero era muy divertido. Y mi trabajo consistía, yo venía por las mañanas, tenía clases por la tarde en otra universidad. Entonces yo venía por las mañanas y le daban unas hojas de contabilidad, unas hojas gigantescas. Y entonces yo tenía que sacar datos de la encuesta de hogares, ponerlas en esas hojas y después estudiar, hacer el análisis estadístico con unas fórmulas y buscar el chi cuadrado y todo eso. Cosas que cualquiera de ustedes hoy puede hacer en su teléfono celular. Yo pasaba meses dándole esos números. Pero aprendí muchísimo. Y lo que fue muy revelador, y aquí esta anécdota muy personal mía se conecta con el gran tema de hoy, que es cómo pensar y qué hacer con las universidades. ¿Qué hay? ¿Qué dice esta anécdota? Bueno, dice que no hay tal cosa, no debería haber tal cosa como y no investigan y se quedan y en el fondo terminan haciéndole un daño a sus estudiantes. En ese momento en esta universidad había una convicción profunda, y creo que la hay todavía hoy, de que tiene que haber un vínculo entre dar clases e investigar. Y de hecho hay sucesores de esta institución que desapareció, el Centro de Estudios del Futuro de Venezuela. Hoy en día la Universidad Católica Andrés Bello tiene de las principales iniciativas en términos de analizar los grandes problemas de la pobreza en Venezuela. Tiene un centro de investigaciones que es de calidad internacional y es referencia obligatoria. No se puede hablar de pobreza en Venezuela sin hacer referencia a lo que llaman los estudios de la Católica, que son este centro de investigación que es tan importante. Dentro de poco me van a tapar por completo, sí. Gracias. Yo quisiera recordar al doctor Alejandro Grajal, que dirigía este Centro de Estudios para el Futuro, al profesor Pedro Pablo Yáñez, que era quien me trajo a trabajar en esto. Pero el mensaje era el vínculo investigación-docencia, que sigue siendo parte de la conversación, sigue siendo parte del tema no resuelto, sigue siendo un deseo que es muchas veces más motivo de discursos que de realidades por las circunstancias que pasa el país, por las limitaciones de recursos, etcétera. Lo otro que dice esta anécdota es la ambición que había en esto, ¿no? Es pensar en grande. Esto era pensar, imagínense, pensar el centro, piensen en el título, Centro para Estudios del Futuro de Venezuela. Ese es un gran título, ¿no? Con una ambición muy grande. Y bueno, eso es tan ambicioso como tienen hoy el Centro de Investigaciones sobre el tema de la pobreza acá. El tercero es cómo la formación de jóvenes investigadores no tiene solo que ver con la docencia. Gracias a esa experiencia donde me ponían a hacer esas cosas tan fastidiosas, yo desarrollé una pasión y un interés por los números y por los datos y ver cómo las ideas podían ser apoyadas y confirmadas por datos y por estadísticas y que no basta la opinión tiene que estar basada en hechos medibles, en intentos de cuantificar, de intentos de sistematizar el conocimiento. Y eso fuera una lección muy temprano. A los 20 años yo empecé a entender eso y eso es algo que me ha acompañado y que el día de hoy cuando yo escribo siempre trato de buscar cuál es el dato que puede apoyar un prejuicio o una idea o una hipótesis inicial que yo tengo. Y finalmente, el otro mensaje de esta anécdota tan personal es lo que les dije antes. Eso que yo me tardaba días enteros en hacer, eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros hoy en día en nuestros teléfonos celulares. Lo que muestra cómo el cambio tecnológico está teniendo consecuencias inmensas sobre la formación, sobre la investigación, sobre la docencia, cosa que está transformando las universidades. ¿Cómo no hablar de los retos del tema de esta charla? Los retos de la educación superior sin hablar del impacto que va a tener y que está teniendo la tecnología en la educación superior. De hecho, cuando el padre virtuoso me invitó conversando, yo le dije que un título posible que yo quería explorar para esta charla era si a las universidades les va a pasar lo que les está pasando o lo que les pasó a las agencias de viajes. Están las universidades en la misma ruta que las agencias de viajes y ustedes saben a qué me refiero. Las agencias de viajes están siendo desintermediadas, desplazadas por internet. Ahora ustedes compran directamente, aquellos de ustedes que
van a viajar, pues van, lo primero que hacen es ir a internet, no llaman por teléfono a la agencia de viajes tanto como antes. Han aparecido otras formas de buscar reservaciones y las agencias de viajes existen, pero de otra manera. Bueno, las universidades están siendo sometidas y van a estar siendo sometidas cada vez más al tema de lo que está sucediendo con internet, que es un arma de doble filo y que, sobre la cual voy a también hablarles. Yo le dije que el padre virtuoso había una segunda cosa que él no sabía cuando me invitó, y es que yo no soy experto en educación superior. Es una arbitrariedad amable de parte de la Universidad Católica en presentarme como alguien que va a hablar sobre educación superior. Yo no, este no es un tema mío de investigación, yo soy simplemente un consumidor de educación superior. Fui director académico del IESA por muchos años, pero eso no creo que me califique como un experto en lo que está en la educación superior. Sin embargo, acepté, en parte por la tentación de estar aquí con ustedes, y porque no se le puede decir que no al padre virtuoso. Pero entonces nada, comencé a preparar y a pensar qué les podía decir diferente e interesante y mantenerlos despiertos a esta hora de la mañana de un jueves. Entonces, lo que yo traigo a esta conversación es lo que yo hago. Desde hace años, desde que yo pasé casi 14 años dirigiendo una revista que se especializa en tratar de entender cuáles son las tendencias más importantes del mundo e entender cómo la manera como estamos conectados en el mundo, políticamente, culturalmente, económicamente, tecnológicamente, está dándonos sorpresas de todo tipo y está transformando instituciones, está transformando nuestra manera de vivir, nuestra manera de consumir, nuestra manera de interactuar, todo lo que ustedes saben. Ese fue mi trabajo y sigue siendo mi trabajo. Entonces, yo decidí que yo iba a tratar de recopilar una serie de ideas y hacer mi propia síntesis de cuáles son las tendencias internacionales que están transformando la educación superior. Después de eso, quería yo identificar una serie de mitos que hay sobre la educación superior. Mitos en el sentido que son ideas y afirmaciones deseables, pero que son más deseos que realidades. Y tengo una lista de esas, pero les voy a dar un ejemplo. La educación es una prioridad. Resulta que uno podría decir que eso es un mito. Lo que uno podría decir es que la educación debería ser una prioridad. Pero en Venezuela y en otras partes de América Latina y de otros países no hay evidencia que la sociedad considere que la educación sea una prioridad. Si la educación fuese una prioridad, las universidades, por ejemplo, en Venezuela no estarían sometidas a las condiciones en las que están sometidas hoy en día. Volveré sobre el tema, pero les quiero dar un sabor de cuáles son este tipo de mitos en los que voy a mencionar. En resumen, lo que voy a tratar de hacer es que tengo 8 tendencias, 5 mitos y un mensaje central. Y les adelanto cuál es el mensaje central. El mensaje central es que el promedio se murió. Las universidades promedio, la gente promedio, las carreras promedio, los profesionales promedio, van a ir viviendo cada vez peor. Algunos desapareciendo. Quien se contente con ser promedio va a tener enormes desventajas para el futuro. En el pasado era posible sobrevivir y vivir relativamente bien siendo promedio. Ahora va a ser cada vez más difícil tener una vida promedio siendo promedio. Si ustedes son promedio, van a tener una vida por debajo del promedio. Y el corolario del mensaje central es que hay que buscar la ñapa. Esa es mi manera venezolana de formular y frasear que hay que buscar una ventaja competitiva adicional, algo especial, algo diferente, algo distinto, que haga que uno esté por encima del promedio. Como se imaginarán, esta idea está en tensión con la noción de la absoluta y total inclusión en el sistema universitario. Una meta absolutamente loable, deseable, indispensable, irreprochable, pero que no puede ser llevada al extremo, donde haga a todo el mundo promedio.
porque si hace a todo el mundo promedio, viviremos todos por debajo del promedio. Volveré sobre este tema después. Déjenme, y voy a hacer algunos comentarios también sobre Venezuela, pero con mucha cautela y mucha modestia, porque aquí los expertos sobre educación superior en Venezuela están sentados de ese lado, no aquí. Yo no sé más que ustedes sobre educación superior en Venezuela, pero les voy a hacer unas observaciones de un observador interesado sobre el tema de este país. Déjenme comenzar con las 8 tendencias internacionales y voy a ser breve porque el espíritu de esto es que no sea solo una charla, sino también sea una conversación, y creo que hemos organizado para que en la segunda parte de la conversación haya preguntas de ustedes. La primera tendencia mundial que estamos viendo en todas partes es que la educación superior se está diversificando. Ya se terminó el mundo donde la educación superior eran las universidades. Ahora hay una proliferación de instituciones, hay todo tipo de carreras, hay politécnicos, carreras cortas, universidades especializadas en nichos altamente específicos o en grupos altamente específicos, y por supuesto el tema de la educación a distancia, que siempre ha estado en la conversación de la educación superior, pero que en los últimos años y especialmente en el 2012 se ha potenciado de una manera que no tiene precedentes en la historia de la humanidad, debido al acceso por internet a cursos de educación superior. En todo caso, hay esta proliferación de ofertas, proliferación de formas institucionales. La idea tradicional de la universidad, como la hemos conocido desde la Edad Media, está empezando a cambiar de manera muy profunda y está siendo sometida a presiones de competidores que utilizan otras estrategias, otras modalidades, otras estructuras organizacionales y otras formas de operar. Y eso es una tendencia que se observa en China, se observa en Asia, se observa en América Latina. Es muy importante. Otra cosa que está ocurriendo a nivel mundial es la privatización de la educación superior. Cada vez más hay universidades privadas. Parte de esto es una buena noticia y parte de esto es una malísima noticia. La buena noticia es que, por supuesto, mientras más oferta hay, mientras más incentivos hay para crear oferta de educación superior, mejor es. Y ciertamente el sector privado tiene muchísimo que aportar en esto. Sin embargo, en el mundo hay una proliferación de la actividad privada en la educación superior que, con motivos de lucro, que puede ser muy lucrativa. Pero ese lucro muchas veces se hace a expensas de la calidad y a expensas del valor del diploma que se obtiene. Ustedes han visto una de las paradojas más interesantes de los últimos tiempos en América Latina, son las protestas de los estudiantes en Chile. Chile es de los países más exitosos del mundo en términos de haber creado una nueva clase media, de haber generado oportunidades, millones de personas han salido de la pobreza. Chile es un caso de éxito total. Pero este caso de éxito total nos lleva con frecuencia a ver en la televisión escenas de estudiantes chocando con la policía y en protestas constantes. Esos estudiantes, muchos de ellos lo que están es protestando por la privatización abusadora, abusiva, excesiva, distorsionada de la educación superior, donde han proliferado universidades o centros que dan diplomas con los cuales después ellos no pueden, quedan endeudados, sus familias pagan una enorme cantidad de dinero para después obtener un título que el mercado no valora y con el cual no logran conseguir trabajo. Esto está pasando en el mundo y es muy interesante, muchas veces está asociado a proyectos de bienes raíces. Resulta que hay un terreno, hay unos desarrolladores, construyen unos galpones, les meten unas computadoras y se declaran Universidad Técnica de Informática. Y ponen a unos muchachos a estudiar computación. Y le cobran muchísimo y después le dan un diploma. Los muchachos salen y no encuentran trabajo. Creo que la privatización es una tendencia inexorable, creo que es muy importante. Aquí hay ejemplos en Venezuela de universidades extraordinariamente exitosas que son del sector privado, pero también es cierto que hay todo tipo de abusos que se cometen en nombre del lucro en la educación superior.
Esto no es un caso venezolano, esto lo pueden encontrar en China, lo pueden encontrar en Medio Oriente, lo pueden encontrar en Europa y también en Estados Unidos. La tercera tendencia es la globalización. Esto no tiene ninguna sorpresa, no hay por qué suponer, si todo se está globalizando, no se están globalizando también las universidades. Hemos visto una enorme propensión de las universidades a internacionalizarse y buscar, se crean establecimientos, hay sucursales subsidiarias de universidades en otros países. Solamente en Qatar hay 6 universidades. Qatar es un país muy pequeño en el Golfo Pérsico. Hay 6 de las grandes universidades de Estados Unidos operando en Qatar. 6. Casi todas las universidades de Estados Unidos hoy en día, y de Europa, una de sus obsesiones es tener un campus en China. Pareciera que si no se tiene una operación en China, uno no puede formar parte de las élites de las universidades más importantes del mundo. Las universidades siempre han sido muy internacionales, los profesores usan sus sabáticos para ir a enseñar a otras partes, hay intercambios estudiantiles. En un año promedio, el año pasado, 3 millones de estudiantes tomaron al menos un semestre en alguna universidad distinta a su país. O sea, los estudiantes viajan más, los profesores también, pero las universidades también están globalizándose. Lo cual quiere decir que están compitiendo más. Y esa es una cuarta tendencia. Hay muchísima más competencia. Las universidades no solo tienen que competir con las universidades que estaban siempre instaladas en su país, sino que de pronto hay universidades de otras partes que se establecen y empiezan a operar en el país que uno pensaba que era exclusivamente de uno, ¿no? Este aumento de la competencia es tanto interna como externa, ¿verdad? Hay más competencia porque hay más hay más oferta, hay más instituciones, tanto de dentro como de fuera. Y hay competencia por buscar a los mejores profesores, por atraer a los mejores estudiantes, por lograr el apoyo para el financiamiento para la investigación, para lograr dinero para construir infraestructura, para tener las mejores... Hay más competencia en todo. Los rectores de las universidades y las autoridades de las universidades hoy en día enfrentan muchísima más competencia que la que enfrentaban hace 20 años, en todos los sentidos. Esto me lleva a mi quinta tendencia mundial, que es que la combinación con mayor competencia y la globalización ha generado un mayor interés en medir resultados. Y ustedes saben que se ha puesto de moda el tema de rankear las universidades. Y una vez a la semana leemos que salió la lista de alguien que hizo la jerarquía de las universidades del mundo. Entonces hay unas que la Universidad de Shanghái tiene una que es muy famosa, después hay instituciones que se dedican a medir el resultado de las universidades y entonces ponen cuáles son mejores, lo cual por supuesto, como todo ranqueo, es muy controversial. Y entonces hay todo tipo de cuestionamientos, si la metodología es correcta, si tiene sesgos, si es justa, si hay que hacerle caso, si no hay que hacerle caso. El hecho es que independientemente de las protestas, termina siendo un instrumento muy potente en términos de la conversación que hay sobre la educación superior. Como ustedes saben, en Estados Unidos desde hace muchos años hay una lista de las mejores universidades hecha por una revista que se llama US News, que ha generado todo tipo de repudio por parte de las universidades. Cada vez que sale la jerarquía, las universidades protestan la metodología, dicen que está equivocada, etcétera, pero todo el mundo la lee, todo el mundo, especialmente las que están arriba, la utilizan como parte de su promoción, ¿no? Las que salen mejor ranqueadas. Es decir, hay muchas quejas sobre ese ranqueo siempre y cuando uno no esté en los primeros lugares. Cuando está en los primeros lugares, ese ranqueo forma parte de las campañas de promoción de las universidades. Pero les guste o no les guste, nos guste o no nos guste, el ranqueo, la medición de resultados, comienza a ser parte muy importante. Y ese ranqueo nos está dando unas señales muy interesantes. Si ese ejercicio hubiera hecho hace 100 años, ¿cuáles hubieran sido las mejores universidades del mundo? La Sorbona, Oxford, Cambridge, la Universidad de Bolonia, la Universidad de Salamanca, Gotinga, Harvard. Hoy en día, todos los puestos están ocupados por universidades de Estados Unidos. ¿Qué pasó?
¿Por qué las universidades americanas dominan de una manera apabullante los ranqueos de las mejores universidades del mundo? Es una conversación, la respuesta breve, compleja, insuficiente, pero muy importante, es que tienen más competencia y que tienen sistemas de gobernanza diferentes a las de otras partes. Puedo volver sobre el tema más adelante, pero creo que es una idea que hay que tener en mente. Mi sexta tendencia es que esta preocupación, esta mayor competencia, el hecho que hay más competencia y que te están midiendo más, ha llevado a una preocupación cada vez mayor por la calidad. En el mundo, la calidad de la educación superior empieza a ser un tema obsesivo. Entonces ahí se producen todo tipo de conversaciones acerca de qué significa, cómo se mide, cómo se logra, cómo se aumenta, cómo se mejora, etcétera, etcétera. Es función inevitablemente de la competencia, de la medición y de la globalización. Ustedes meten eso en la coctelera, le dan vueltas y lo que sale, lo agitan y lo que sale de ese cóctel es una enorme preocupación, una enorme prioridad por la calidad. Esto empieza a ser un preámbulo de mi mensaje central de que se murió el promedio. Si esto es así, hay otra tendencia muy importante, es mi séptima tendencia, que es la devaluación de los diplomas. Hoy en día, como dije antes, usted puede obtener un diploma de la Universidad Politécnica del lugar X, y con ese diploma que le puede haber costado a usted y a sus padres mucho dinero, simplemente ese diploma no le va a añadir valor a su trabajo, no le va a dar lo que normalmente daban los diplomas. Entonces, hay todo tipo de implicaciones sobre el mercado de trabajo de la devaluación y la degradación de los diplomas. Entre otras cosas porque también hay una inflación de diplomas. Entonces, de lo que hay mucho pierde valor, ¿no? Entonces, esa inflación degrada el valor de los diplomas. Es una tendencia mundial también. Lo que hace es que los diplomas de las universidades más reconocidas valen más. Y se produce una muy antipática jerarquización donde hay ciertos diplomas que valen muchísimo y muchísimos diplomas que valen muy poco. Y eso genera una dinámica en el mercado laboral de alto nivel muy compleja. Finalmente, la tendencia mundial, y en el 2012 hubo un hubo un punto de inflexión muy importante, es todo lo que tiene que ver con el impacto de Internet en las universidades. Ustedes saben que se han creado ahora, cualquiera de ustedes sale de aquí y puede tomar un curso de MIT o de Harvard, enseñado por los profesores más prestigiosos, y bueno, y descubren que hay, en el mismo momento que ustedes están viendo eso, ese mismo curso, lo están tomando 170.000 personas alrededor del mundo. Esos son los números, son unas cantidades extraordinarias. Hay un acrónimo que se está poniendo de moda que es MOOC, M-O-C-C, que es Massive Online Courses, que es cursos masivos en línea o en la red, que está formando, muchos piensan que es el futuro indetenible de la educación superior. Y la verdad es que la adopción es extraordinaria. Ustedes saben que ustedes seguramente han visto las curvas que muestran la velocidad de adopción de nuevas tecnologías. Entonces, ¿cuánto tardó y a qué velocidad se adoptó el teléfono, el telégrafo, la televisión en blanco y negro, la televisión en colores, el teléfono celular? Entonces, hay maneras de ver y hay curvas. Entonces, hasta hace muy poco, la velocidad de adopción más intensa, la popularización más rápida de una nueva tecnología era Facebook. Fue desplazada por Twitter y ahora acaba de ser desplazada por Coursera. Coursera es esta compañía que ofrece cursos en educación superior. Es la velocidad con la que la gente está empezando a adoptar esta tecnología, le gana a Facebook. Eso le da a ustedes una idea del apetito que hay en el mundo por tener este tipo de acceso a cursos de alto nivel, de lugares prestigiosos, etcétera, etcétera. Esto es uno de los retos que queda para la educación superior en línea, es todo el tema de la credencial y todo el tema de cómo se mide si la persona que tomó el curso aprendió o no aprendió nada. Y si aprendió, cómo lo va a hacer. Y por supuesto, y si aprendió, cómo medirlo, quería decir. Y si eso es así,
¿Cuál es el modelo de negocio que van a tener las universidades? Es decir, ¿cómo se sostienen financieramente las universidades que empiezan a regalar sus cursos? ¿Cómo se sostienen financieramente las universidades que no regalan sus cursos, pero que tienen que competir con universidades que sí están regalando los cursos? Ahí hay un modelo muy interesante que conozco bien, que viene de los medios de comunicación. Los periódicos llevan tiempo regalando sus contenidos, contenidos que les cuesta mucho dinero, y ahora están buscando la forma de ver cómo hacen para sobrevivir en Internet sin regalar el contenido. Eso está en flujo, todavía no sabemos cuál va a ser el resultado, pero claramente es una tendencia que estará con nosotros un tiempo, nos dará sorpresas constantemente. Y de nuevo, los números son extraordinarios. Hay un curso de Coursera que tiene 180,000 estudiantes, un curso sobre cómo razonar. Hay un curso de circuitos eléctricos, un curso básico de circuitos eléctricos que fue tomado por 250,000 estudiantes. ¿De dónde? De Estados Unidos, de India, de Colombia y de España. Eran los principales grupos que se registraban en esta. ¿Y cuándo lo tomaban? Cuando querían. Una de las cosas que tiene Internet es que usted no necesita, les quita el vínculo con el espacio y el tiempo. Usted toma el curso cuando usted puede y lo toma donde usted quiere. Y eso genera una dinámica importante. Yo creo que eso jamás puede sustituir lo que es una interacción en clase y todo. O sea, el ser humano es muy importante como parte del proceso educativo. Sin embargo, también tiene limitaciones que evidentemente está pasando algo allí donde hay un apetito inmenso por estos cursos, que no solo tiene que ver con que son gratis. Ahí está pasando algo más importante que no estamos entendiendo, que está cambiando a gran velocidad y que nos va, y si las universidades se descuidan, se las puede llevar por delante. Esto, sin embargo, tiene también, es un arma de doble filo, como dije, voy a volver, uno de los mitos que voy a mencionar, es que, es decir, o pensar que el futuro de las universidades es Internet, y que, por lo tanto, todas las universidades pueden competir en Internet. Eso es mentira. Volveré sobre esto. Esto es las grandes tendencias mundiales. Ahora déjenme contarles de 7 mitos que yo creo que deberían ser verdad, pero que desgraciadamente no son verdad. El primero ya lo mencioné, la educación es una prioridad. Es imposible tener una conversación sobre los grandes problemas del país, del mundo, sin decir, bueno, ¿qué es la educación? Sin embargo, esa retórica de que es una prioridad no tiene proporción con la conducta. Los recursos que se dedican en América Latina, la atención, la prioridad de las familias, la prioridad. Hay un dato de la encuesta Gallup que a mí me parece realmente revelador. La mayor parte de los venezolanos encuestados por Gallup creen que la educación que reciben sus hijos es buena. Quizás lo sea, pero está entre los más altos del mundo. Venezuela está entre los países más altos del mundo donde la gente reporta un altísimo índice de satisfacción con respecto a la educación que reciben sus hijos. Entonces, como yo creo que hay bases estadísticas para suponer que esa percepción no está completamente alineada con la realidad, entonces eso también forma parte de la idea de que la educación debería ser una prioridad, pero realmente no lo es. La manera como asignan recursos las familias, la manera como asignan recursos el Estado, la manera como los jóvenes deciden involucrarse en las universidades, no parece que es verdad, que lo que dicen lo hacen. Y hay una brecha entre la retórica de la prioridad y la práctica de la realidad. Prioridades. ¿Quieren saber quién le da prioridad a la educación superior? China. China invierte y tiene un plan para invertir 250,000 millones de dólares al año. Al año. Y es verdad que hay muchos chinos, pero les repito, 250,000 millones de dólares cada año en educación superior. El segundo mito es lo que yo llamo la educación como la navajita esa universal. Ustedes saben que venden esas navajitas suizas, que son martillo, alicate, destornillador, tiene como 70 usos diferentes, ¿no?
A la educación la tratan así, como la gran solución universal de los problemas. Entonces, hay problemas de criminalidad, educación. Hay problemas de corrupción, educación. Hay problemas de subdesarrollo, educación. Por supuesto que la educación claramente es una solución, y sin mayor educación, sin mejor educación, especialmente a nivel terciario, pues va a ser muy difícil sobreponerse a algunos de los problemas que tiene el país, pero no es la solución universal. Muchas veces imponerle esas tareas y retos a la educación superior la debilita. La debilita porque le están dando tareas que la educación superior no puede cumplir y que es injusto y que son una excusa para no atender realmente los problemas. Yo no dudo que el tema de la criminalidad puede estar relacionado con la educación, pero es una enorme distracción y una enorme excusa decir que eso se va a solucionar solo cuando todo el mundo tenga educación. Ahí hay 1000 cosas más que hay que hacer antes. Y es solo un ejemplo de cómo este mito de que la educación es la solución universal para todo, termina distrayendo de la verdadera solución de algunos de los problemas, o al menos empezar a avanzar en soluciones. El tercer mito es que la educación superior es una senda para obtener menores ingresos, es la garantía de menores ingresos. Si usted tiene un grado universitario, usted va a ganar más. Es mentira. Debería ser verdad, pero no lo es. Y hay evidencias estadísticas sobre eso. Eso tiende a pasar en unos países más que otros. Repito que no estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de mitos que creo que se aplican en todas partes, y si se aplican en Venezuela ustedes lo dirán, pero la idea de que la educación es un instrumento de aumento de ingresos está empezando a ser debilitada, se está debilitando. Pregúntenle en Europa a ingenieros graduados de las mejores universidades que están desempleados de hace 2 años en España, en Italia, en Portugal o en Grecia, si la educación en ingeniería o en matemáticas o en física los está ayudando a tener mayores ingresos. Y en otras partes también. Entonces, ha dejado de ser verdad que la educación superior genera mayores ingresos. Por lo tanto, la educación, el cuarto mito es que la educación es el mecanismo más potente para la movilidad social. Si usted quiere ascender socialmente, tener mejores ingresos, o tener estándares de vida más altos, la educación superior es la senda para eso. No es cierto. Hay otras maneras, especialmente en países pobres, donde hay otras rutas, no todas buenas, que permiten tener mayor respeto social, mayor ascendencia social. En mi programa de televisión, una vez tengo un segmento, ustedes lo pueden ver en internet, donde presentamos cómo la cirugía plástica podía ser una inversión con una tasa de retorno mayor que la educación superior para algunas mujeres. Es para reírse y para llorar, ¿no? Y no estoy hablando de Venezuela, estoy hablando de países, estoy hablando de Rusia, estoy hablando de China, estoy hablando de países de Asia y ciertamente de varios países de América Latina. Es obvio que en algunos países el tener acceso a redes criminales es una senda mucho más rápida de respeto y de ascenso social que el tener un grado universitario. Esto es trágico, pero está pasando. Y lo importante es entender qué está pasando para ver cómo se revierte. El quinto mito es que las universidades tienen mucho que ofrecerle al sector privado. El vínculo entre universidad y sector privado es indispensable y necesario, y que el sector privado tiene un enorme apetito por lo que las universidades le puedan dar. Y que las universidades tienen mucho que darle. O sea que hay tanto la demanda como la oferta del vínculo universidad-sector privado. Es casi imposible oír un experto en educación superior que no diga eso. Y sin embargo no pasa. Lleva años diciéndose y no sucede. Sucede de manera aleatoria, sucede de manera puntual, casi que sucede como los ejemplos y las excepciones que confirman la regla. Pues resulta que en muchos países, para que haya una fuerte demanda de los conocimientos que ocurren en las universidades, las empresas tienen que tener enormes incentivos y dedicar muchos recursos a la investigación y el desarrollo.
Cuando una empresa está dedicada a sobrevivir, la investigación y desarrollo es un lujo que no se puede permitir. Y si no hacen investigación y desarrollo, lo que ofrecen las universidades les es muy poco útil. Entonces, del lado de la demanda hay problemas. Y del lado de la oferta no es obvio que los profesores universitarios tienen mucho que decirle a quienes están manejando las empresas. Y si tienen mucho que decirle, los van a contratar y se los van a llevar. Yo no estoy diciendo que esto es deseable, yo por supuesto que en los grandes países del mundo el vínculo, yo estudié en el MIT, esa universidad vive del vínculo entre el sector privado y la universidad. La universidad estaba diseñada para generar conocimiento que después fuera útil, que fuera práctico, que tuviera realidades e impactos en el mercado. O sea, yo creo en eso y lo he visto. Pero también he visto cómo es tanto más fácil dar discursos diciendo y enalteciendo la idea de que las universidades tienen mucho que darle al sector privado y que el sector privado está desesperado de tener el apoyo de las universidades, y suena bien como discurso, pero no pasa. Entonces ahí la primera cosa que hay que hacer para solucionar el problema es entender cuál es el problema. El sexto mito al cual quería hacer referencia es que el Internet es el futuro de todas las universidades, eso ya se los dije. Eso no es verdad. De hecho, es peligrosísimo que las universidades se estén creyendo eso. No hay por qué pensar que una universidad que ha dejado de ser competitiva cuando opera en edificios de ladrillos, con gente y con personas, tiene la capacidad de ser competitiva en Internet. Entre otras cosas porque en Internet va a estar compitiendo con todo el mundo. Es decir, la competencia en Internet es mucho más feroz que la competencia en el mundo, la competencia virtual es mucho más amplia, más dinámica, más veloz, más difícil, más tecnológica y requiere talentos y capacidades que la competencia que todavía tiene las ventajas de que el espacio y el tiempo ayudan. Entonces, cuando uno rompe el vínculo con el espacio y el tiempo en la educación superior, pues en ese momento está compitiendo con todo el mundo. Y competir con todo el mundo no es fácil. Entonces, eso no quiere decir que no hay que empezar a explorar posibilidades, que hay que estar de espaldas a esa tendencia inevitable, inexorable, que va a afectar la manera como se educa los profesionales. Eso todo hay que tenerlo en mente. Pero de allí a decidir, bueno, mi futuro es Internet. Cuando uno piense así, tiene que pensar, bueno, ¿estoy yo capacitado? ¿Está mi institución capacitada para competir con los mejores del mundo? Y puede ser muy frustrante. El último mito que tengo es muy provocador y lo voy a explicar detenidamente. Se trata de la idea de que los estudiantes universitarios y los profesores universitarios son un poderoso agente de cambio social. A veces sí, a veces no. En ciertas circunstancias sí, en ciertas circunstancias no. Pero muchas veces los profesores universitarios son un enorme obstáculo al cambio social. Hay veces que los estudiantes universitarios son un enorme obstáculo al cambio social. Entonces, sí, es obvio y sabemos que muchas de las energías del cambio y las transformaciones a nivel mundial se han originado y han nacido en las universidades. Nosotros hemos visto, aplaudido, admirado y reconocido el movimiento juvenil, el movimiento de los universitarios en Venezuela. Claro que hay ejemplos que muestran que sí, pero para cada ejemplo que muestran que las universidades son un poderoso motor de cambio social, hay muchos ejemplos donde las universidades simplemente no lo son. Entonces es muy importante tomar eso en cuenta. Para concluir, ¿qué hacer con todo lo que les he dicho, con todo lo que pienso? Primero, entender que estas tendencias no son venezolanas nada más, sino que son mundiales y que tratar de contener tendencias mundiales es normalmente una tarea inútil de bobos. O sea, cuando hay tendencias inexorables, ponerse a tratar de contenerla es simplemente producto de la ignorancia, de la arrogancia o de una creativa combinación de ambas cosas. La globalización es una realidad, la necesidad de formar profesionales de calidad global es una realidad. Nosotros tuvimos
Una de las innovaciones, uno de los éxitos importantes que tuvo Venezuela en su momento fue el plan de becas Gran Mariscal de Ayacucho, del cual yo soy un beneficiario. Yo estudié gracias al programa de Ayacucho. Ese programa hoy en día en el mundo se ha globalizado. En el mundo hoy todo el mundo tiene su programa Ayacucho. No lo llaman así, pero existe, menos en Venezuela. En Venezuela, y voy a hacer unas breves reflexiones sobre Venezuela. Esa es una. El no tratar de contener, el primero es no tratar de ignorar, contener o obviar tendencias mundiales. El segundo es que una de las tendencias es la globalización. Implica la internacionalización de la educación superior. Eso hay que hacerlo bien, no es fácil, todo el mundo lo está haciendo, y es complejo, pero es muy difícil sobrevivir como buena universidad, siendo una universidad esencialmente local. Sobre Venezuela, de nuevo, como observador interesado, pero no experto, lo que es muy impactante cuando uno ve los números en Venezuela es la dilución de la idea del mérito en la selección de los estudiantes. O sea, que en Venezuela se haya, a medida, el mundo va en una dirección y en Venezuela fue eliminada la prueba de aptitud académica como instrumento de selección de estudiantes. Eso uno lo cuenta en cualquier otra parte del mundo y la gente no lo puede creer. Eso no quiere decir que a pesar de tener instrumentos de selección no haya un enorme esfuerzo de inclusión y de incorporar a la gente y garantizar que nadie quede fuera por razones socioeconómicas, ayudar a quienes necesitan apoyo en ese sentido. Pero una cosa es eso y una cosa es el énfasis en la inclusión y otra cosa es la total desdén, el total desprecio por lo que es el mérito y el talento académico. De hecho, en Venezuela hoy en día tiene una paradoja muy interesante, estadística, que es que Venezuela es el país con el mayor porcentaje de su población está en las universidades, en América Latina. No hay ningún otro país de América Latina donde haya tantos estudiantes universitarios como en Venezuela. Sin embargo, no hay ningún otro país donde la tasa de retorno a la inversión de educación esté declinando tan rápido. Ambas cosas son verdad, ambas cosas son estadísticas objetivas. Por un lado, todo el mundo está en la universidad, por otro lado, cada vez sirve menos estar en la universidad. No está claro cuáles son las razones por las cuales se está declinando. Esto es una tendencia que va en contra de las tendencias mundiales. ¿Por qué se está deteriorando la tasa de retorno a la educación superior en Venezuela? Hay muchas especulaciones. Una es que la disminución de la capacidad productiva del país ha disminuido la demanda de capital humano sofisticado y por lo tanto muchos buscan destinos en otras partes. Todo el tema de capital humano avanzado tiene dificultades importantes en Venezuela. Con esto termino, y termino con el mensaje central del énfasis en la calidad, respetando y entendiendo la necesidad y la prioridad de la inclusión. El mensaje de que ser promedio ya no basta. Esta, por cierto, no es una idea mía, esta es una idea de un amigo mío que escribió un libro, Tom Friedman escribió un libro sobre esto, y era una tendencia mundial. La necesidad de buscar la ñapa, de buscar qué puede hacer uno mejor que otros, qué puede hacer uno más, cuál es el añadido que uno puede tener. Y contentarse y ser complaciente con el promedio les va a llevar a una vida por debajo del promedio. No pierdan de vista ese mensaje. Y la buena noticia es que cuando Venezuela piensa por encima del promedio, gana. Y les tengo dos ejemplos que uno los va a sorprender y otro no. Los dos ejemplos es que lo que quiero decir es que cuando Venezuela realmente le da prioridad a algo, los venezolanos son los mejores del mundo. Y tengo los dos ejemplos son el modelo de Naciones Unidas y Miss Venezuela. Déjenme comenzar con el de Miss Venezuela. Miss Venezuela es formación de capital humano, al cual se le ha dado una gran prioridad. Se toma el talento natural de las venezolanas, las ventajas competitivas naturales venezolanas, pero se les da entrenamiento y formación y educación y se les forma para ser competitivas a nivel mundial. No son promedio, es muerte al promedio. Si son promedio no llegan. Eso no estamos hablando de universidades, obviamente, pero la metáfora creo que es muy potente.
Se toma un grupo de venezolanas, se les añade valor y se les crea capital humano y se las manda a competir fuera y son las campeonas del mundo. El otro ejemplo es el modelo de Naciones Unidas. Los venezolanos son los campeones del mundo. Y a nivel de secundaria y a nivel de educación superior, cuando los venezolanos salen y compiten en los simulacros de las Naciones Unidas que ocurren, le ganan a las mejores universidades del mundo. Esto ciertamente manda una señal muy fuerte. El promedio no basta y sí se puede ser y estar entre los mejores del mundo. Muchas gracias. Bien, mientras las muchachas de protocolo van recogiendo las preguntas que ustedes tengan a bien formularle al doctor Naim, vamos a escuchar una breve intervención musical de la coral de la Universidad Católica Andrés Bello a cargo de su director, el profesor Orlando Sandoval Martínez. Buenos días. A la coral de la Universidad Católica de Bello, un verdadero honor estar en un día como hoy, donde nuestra querida Casa de Estudio comienza a celebrar sus 60 años, va a durar de 60 realmente. De estos 60 años, la coral lleva más de 50. Así que para nosotros es motivo de inmensa alegría poder compartir una historia tan grande y tan extraordinaria. Buenos días. Decía que para la Coral UCAP es un verdadero placer, un honor hacer historia junto con nuestra querida Casa de Estudios que comienza a celebrar sus 60 años, de los cuales 50, casi 50, ha vivido nuestra agrupación coral, de la cual tengo el placer de ser su director. Vamos a interpretarles 3 piezas muy hermosas que esperamos que sean de su completo agrado. En primer lugar, Orientes, otro color de Henry Martínez. En segundo lugar, Cantares de Joan Manuel Serrat. Y para cerrar, Nuestra alma llanera de Pedro Elías Gutiérrez.
Gracias. Y bajo el cielo, y súbitamente quebrarse, nunca perseguí la gloria. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Al andar se hace camino, y al mirar hacia atrás se ve la senda que nunca se ha de volver a pisar. Caminante, no hay camino, sino estelas en la mar. Hace algún tiempo y los bosques se visten de espino, se oye la voz del poeta gritar: caminante, no hay camino, se hace camino al andar, se hace camino, golpe a golpe, verso a verso. Murió el poeta, le huele la voz del polvo de un país vecino. Al alejarse le vieron llorar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, se hace camino, golpe a golpe, verso a verso. Cuando el ligero no el poeta es un peregrino, cuando de nada nos sirve rezar. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar, se hace camino, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe a golpe, verso a verso, golpe, verso a verso.
Muchísimas preguntas de ustedes para el doctor Naim, cosa que le queremos agradecer. Eso refleja el interés que tuvieron sus palabras y la acogida que tuvieron sus palabras. Muchas preguntas, doctor Naim, relativas al tema de la globalización, una preocupación más o menos reiterada en las preguntas que vinieron del público, de qué manera la educación superior en América Latina puede llegar a estar a la par de las universidades estadounidenses, y complemento con otra que se refiere a la preocupación de que si las universidades en América Latina o en los países en vías de desarrollo no les puede pasar como los abastos cuando llega Walmart a las sedes que limita su mercado y casi los hace desaparecer. No hay absolutamente nada que diga que las universidades de América Latina no pueden ser y estar entre las mejores del mundo. De hecho, en muchas de esas universidades mejores del mundo, quienes las dirigen son latinoamericanos. El presidente del Instituto Tecnológico de Massachusetts es un venezolano egresado de la Universidad de Carabobo. ¿No se oye? Decía que no hay absolutamente nada que indique que los latinoamericanos y las universidades de América Latina no puedan estar entre las mejores del mundo, y que hay enormes evidencias de que los latinoamericanos, cuando compiten con las circunstancias, incentivos, estructuras y motivaciones adecuadas, llegan muy lejos. Esas mejores universidades del mundo que no están en América Latina están llenas de latinoamericanos. Gracias. Bien, hay algunas preguntas relativas al tema de esas otras alternativas no asociadas a las universidades, otras alternativas de educación superior, y piden una opinión suya acerca de las universidades corporativas. Cumplen funciones importantísimas. Interpreto que estamos hablando de empresas que deciden crear su propia capacidad de educación a nivel avanzado, también a nivel medio y técnico, etcétera. No hay duda que cumplen una labor muy específica y muy importante, pero son específicas. O sea, no hay que olvidar el concepto de universidad es universal. O sea, estamos hablando de universidades que engloban y tratan y tienen la ambición de entender y de tratar el conocimiento humano en todos sus ámbitos. Yo entiendo que no todas las universidades van a tener facultades de medicina, ingeniería y física nuclear, y sociología y educación, pero eso es un extremo. Otro extremo es una universidad que solo enseña a cocinar McDonald's. Existe la Universidad McDonald's University que enseña, que entrena y que forma a la gente, y los llaman de manera grandilocuente eso. Eso cumple una función importante y crea capital humano, pero no hay que confundir esa necesidad, que es formación de capital humano muy específico para las necesidades de una empresa muy específica, con lo que es la necesidad de la función que cumple una universidad en una sociedad. Usted habló del vínculo universidad-empresa. ¿Qué puede decir del vínculo universidad-sociedad, universidad-comunidad? No puedo decir mucho, ¿no? La universidad está inherentemente, forma parte de la sociedad, y yo sé que hay esfuerzos enormes por parte de las universidades de integrarse. Todavía desde cuando yo estaba aquí como asistente de investigación en los años 70, había un esfuerzo muy importante de esta universidad por integrarse a toda su comunidad circundante. Esfuerzos que se han, entiendo, profundizado, ampliado, y que forman parte de la identidad de ser estudiante, profesor de la Universidad Católica Andrés Bello, es formar parte de un esfuerzo que trata de integrar los barrios que están alrededor y formar parte de la comunidad. Yo creo que lo mismo está ocurriendo en otras universidades. Es decir, yo creo que en las universidades hay conciencia de que no puede ser una burbuja y no puede ser simplemente un lugar especial, artificialmente desconectado de la realidad social, entre otras cosas porque la realidad social la tienen en las aulas todos los días. Y ahí preguntan cuál debería ser el perfil de un profesional global, y yo complemento la pregunta si hay diferencias entre el perfil de un profesional de acá, que sale de América Latina, de las universidades de América Latina, o el perfil de un profesional de la misma carrera que sale de universidades de Europa o Estados Unidos. Esa es una pregunta que yo le he tenido que contestar a mis hijos. Yo tengo 3 hijos. A ver, una de las cosas, yo no tengo una respuesta de la cual estoy seguro, pero tengo intuiciones.
Una de mis intuiciones, quizás basado en mi propia experiencia profesional, es que en el mundo de hoy pocas personas trabajan en el mismo lugar, en la misma institución, haciendo lo mismo. El mundo de hoy abre puertas y genera cambios donde los profesionales terminan haciendo varias cosas. Hay pocos que tienen una carrera que es siempre lo mismo. Quizás hay dentistas que pueden hacer eso, quizás hay algunas profesiones, pero en general ni siquiera allí. Hasta en la medicina uno ve cómo los médicos van teniendo diferentes etapas en su carrera. Entonces, lo que yo estoy viendo es una enorme necesidad. Si yo me preguntaran qué es lo más importante que hay que aprender en una universidad, es a ser versátil. La versatilidad, la capacidad de adaptarse a distintas instituciones, a distintas realidades, a distintos países, lo cual me lleva a la importancia de tener idiomas. En el mundo de hoy no hablar más de un idioma, y no importa cuál es ese otro idioma, ¿no? Puede ser inglés, pero podría ser chino, puede ser portugués, etc. Es muy importante hablar un idioma adicional y es muy importante ser versátil. Entonces, la pregunta de cómo ser versátil, yo a esa tengo una respuesta que es muy paradójica. Yo creo que la mejor manera de ser versátil es ser altamente especializado en algo muy concreto. Porque eso le da a uno el marco mental para poder enfrentar los problemas de una manera muy variada. Es decir, no me importa cuál, qué, pero ser un especialista a muy alto nivel, y de nuevo, no vale ser del promedio, hay que estar muy por encima, intentar estar por encima del promedio y ser altísimamente especializado en algo que le dé a uno una estructura mental. Ingeniería, ajedrez, cocina, química, lo que quieran, pero algo que le dé una estructura mental y que puedan hacerlo al más alto nivel posible. Eso capacita mejor para ser versátil, porque le da una estructura mental que les permite resolver problemas muy dispares, muy variados, etcétera, etcétera. Yo tengo mucha aprensión, tengo mucho miedo de las carreras que son echar cuentos, ¿no? Que básicamente uno puede graduarse echando cuentos, simplemente echando cuentos de diferentes tipos. Yo creo que hay que tener, aún echando cuentos, hay maneras estructuradas, rígidas, formales, rigurosas. Hay una cosa que se llama el rigor mental, que tiene que ver con secuencia, que tiene que ver con estructura, que tiene que ver con el uso de datos, que tiene que ver con no dejar que sean simplemente las sensaciones y las emociones lo que devienen, sino un cierto rigor sobre la realidad. Es muy importante tener eso, tener eso. Y la versatilidad obtenida a través de la especialización. Que parece paradójico, pero creo que, en mi caso, creo que fue muy importante. Bien, como decía, hay muchas preguntas, pero respetando un poquito las agendas que tienen los rectores que siguen con una reunión ahora, voy a cerrar con una última pregunta y les dejo entonces el resto de las preguntas al doctor Naín, de manera que bueno, tenga posibilidad de revisarlas y quién sabe si hasta alguna de ellas comentarla en alguno de sus futuros programas. Doctor, le preguntan sobre cómo hacer, o si hay alguna idea, alguna sugerencia que hacer para fomentar la investigación en las universidades, concretamente en Venezuela. Yo no me atrevo a decir, yo soy muy respetuoso aquí hay una cantidad de rectores y de personas que le han dedicado su vida a responder esa pregunta, entonces sería una audacia de mi parte decir qué es lo que hay que hacer en Venezuela. Lo único que puedo decir es lo que ustedes ya saben, que puede ser medio banal, pero es fácil de olvidar, que es que los incentivos cuentan. Simplemente esperar que un profesor universitario va a hacer investigación porque va a hacer investigación no es verdad. Hay que generar incentivos para que haya razones para dedicar una vida a la investigación fuera de la pasión y la curiosidad científica. Pero la pasión y la curiosidad científica, las ganas de explicar el mundo asociadas a la investigación, no llegan muy lejos si no hay los incentivos y los recursos para hacerlo. Pero eso es algo que los rectores aquí sentados saben y sufren mucho más que yo. Bien, queremos darle las gracias entonces al doctor Naín por habernos acompañado el día de hoy.
queremos darle las gracias